Recuerden que esto es nuestro programa que hemos llamado así Momentos Bíblicos para Tiempos Críticos. Recuerden que las crisis, ya lo hemos dicho una y otra vez, no son en realidad el acabose de nuestra vida. Las crisis son precisamente el escenario apropiado para que el Dios que nos habita se manifieste a través de nosotros. Eso es una de las verdades que nosotros tenemos que experimentar como creyentes. El Dios que nos habita mediante su palabra, que entra a nuestro ser, cortante más que toda espada de dos filos, penetra hasta romper el espíritu, el alma y las coyunturas. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. Es a través precisamente de ese rompimiento que se produce ese proceso en el que Dios, por decirlo de alguna manera gráfica, viaja hacia el interior de nuestra vida. Así que, mis estimados hermanos, queremos siempre enseñar a través de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, revelada a nosotros, verdades eternas. Como siempre lo digo, que el que entiende eternidad controla temporalidad. Entonces, en la medida que usted y yo vamos entendiendo lo que Dios nos reveló por medio de su palabra, la fe conoce, la fe entiende. Porque la fe, cuando procesa lo revelado, se edifica. Pero cuando la fe se centra en la emoción, en el sentimiento, pues, mi estimado amigo y hermano, genera una emoción, una sensación que no es más que sensacionalismo, y a partir de ahí construimos una fe que no es fuerte, resistente para los tiempos difíciles. No deseche los tiempos difíciles. A todos no nos gusta estar enfermos, no nos gusta pasar por deuda, no nos gusta pasar por situaciones de escasez, no nos gusta pasar por problemas, pero precisamente esos problemas, esas dificultades son ese escenario que Dios usa para Él manifestar su poder y su gloria. En esta ocasión vamos a estudiar la Biblia en Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Si usted no tiene a la mano la Biblia, vaya, busque una y estudie con nosotros todos los sábados a esta hora, en horario de España, 7 de la tarde, 19 horas. Ya en cada uno de sus países, en la horaria que usted tenga precisamente en este momento. De mi parte, pues, agradecerle a todos los que nos apoyan, a todos los que nos aportan sus ayudas, sus donativos. Recuerde que no estamos pensando en recaudar grandes cantidades de cada uno de ustedes, sino que yo entiendo a la luz de la Biblia que lo poquito de muchos llega a ser un gran montón, y con eso podemos seguir a través de las redes sociales haciendo bien nuestro trabajo. Y aquí vamos, poco a poco. Estamos agradeciendo ya a toda la gente que se está suscribiendo a través de YouTube, los que nos mandan sus correos electrónicos, los que nos escriben a través del WhatsApp, los que forman parte de esta iglesia que llamamos la iglesia online. Usted y yo siempre estaremos juntos. Estoy pendiente de cada uno de los que nos está viendo, sus nombres y todo, les vemos. Solo que estamos reorganizándonos bien para poder interactuar con ustedes, porque me gustaría que en el momento que yo estoy enseñando, si alguien tiene una pregunta, una inquietud, pues la vamos a estar respondiendo. De momento, ténganme paciencia, pero lo vamos a hacer súper bien, no se preocupe. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 19. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera, porque es un texto que tiene sus detalles, y en ese proceso vamos a irlo leyendo. Dice que Naamán, general del ejército de Siria,
era varón grande delante de su señor. Y su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, es decir, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, dice el escritor del libro de los Reyes, era valeroso en extremo, pero leproso. Y resulta que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual terminó sirviendo a la mujer de Naamán. Pues esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Acuérdense. Y entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató lo que la chica le dijo a su esposa. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel y decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel oyó y leyó las cartas que el rey de Siria le había enviado, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oiga, y enojado, Naamán, por lo que había escuchado, dijo: yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco. Claro, lo habían enviado al río del Jordán. Y entonces la gente piensa que el río del Jordán era un río limpio, porque piensan que como se bautizó allí Jesús, no, todo río que pasa cerca de pueblos, ciudades y aldeas, señores, y más en esa época. Entonces el general Naamán, leproso, dijo: en Damasco hay 2 ríos, ¿por qué no me envió a lavarme en uno de ellos? Podría ser limpio también. Y se volvió y se fue enojado. Pero resulta que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y serás limpio? Entonces Naamán descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces volvió Naamán delante de Eliseo, él y toda su compañía de soldados, y se pusieron delante, y resulta que Naamán le dijo a Eliseo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. Entonces Eliseo le dijo: vive
Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba Naamán que le aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto dijo Naamán: perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y entonces Eliseo le dijo: ve en paz. Mi estimado hermano, amigo, es una lectura bastante interesante. Puede sonarle a usted a una historieta, a un mito, qué sé yo. Pero lo que quiero que entienda es que hay una enseñanza muy práctica en cada uno de los versículos que acabamos de leer, verdades muy interesantes que quiero en esta tarde o noche o donde quiera que usted nos esté sintonizando, poderlas dilucidar, compartir, y que usted sea edificado y fortalecido mediante lo que Dios nos deja escrito en su palabra. Bueno, empecemos de la manera más práctica, más sencilla. Recuerde que siempre estamos hablando de identificar las personas o los personajes que participan ahí, en esa narrativa, en esa historia. Sobre todo los personajes que son principales. En esta ocasión he seleccionado 7 personajes principales. Naamán, como es obvio, la mujer de Naamán, que también participa, una muchacha que era la que estaba ahí precisamente sirviéndole a Naamán en casa, el rey de Siria, que fue el que hizo la carta para enviársela al rey de Israel, que es otro personaje, y Giesi, el asistente o servidor del profeta Eliseo, y por último el varón de Dios, como dice aquí el texto, llamado Eliseo. 7 personas: Naamán, la mujer de Naamán, una muchacha, el rey de Israel, el rey de Siria, Giesi y Eliseo. Cada uno de ellos nos dejan acá a nosotros verdades muy interesantes. Así que todo gira en torno a las personas, y identificar personajes nos ayuda mucho en la interpretación. Veamos lo siguiente. Primero, las credenciales de Naamán. ¡Wow! Mira lo que dice: general del ejército de Siria, en el versículo 1 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde estamos leyendo. General, nada más y nada menos, del ejército de Siria. 2, varón grande delante de su Señor. Estamos identificando esas credenciales de Naamán. Número 3, dice que el rey lo tenía en alta estima. Es decir, que el status quo de Naamán era súper espectacular. Y dice también que Jehová había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Y luego dice de una manera interesante: era hombre valeroso en extremo. Imagínese usted con estas credenciales. Hombre, yo me quedaría no más con la de valeroso en extremo. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones necesitamos esta peculiaridad que tenía Naamán? O quizá usted esté pensando: bueno, yo me conformo con ser general de un ejército. Pues Naamán tenía ¿cómo se llama eso? Un pergamino, unas credenciales, un currículum
vitae tremendo, valeroso en extremo, general, lo tenían en alta estima. Pero mi estimado amigo dice en el versículo al final, pero leproso. Así que Naamán, con todo lo que tenía a su favor, con todos los privilegios con que él gozaba para ser precisamente exitoso, pues la lepra, señoras y señores, la enfermedad de esa época como lo es hoy día, de sacarlo totalmente de la sociedad, es una enfermedad como hoy día el SIDA, como otras enfermedades que van surgiendo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad y que hacen que los seres humanos, muchos, sean puestos por allá afuera del escenario de los demás mortales. Pues así era el caso del general Naamán. Lo tenían de pronto en el círculo donde él estaba, precisamente por todos los logros que había alcanzado. Pero déjeme decirle lo siguiente: por la lepra, porque alguien puede estar diciendo, ay, mala la hora en que este hombre fue enfermo de la lepra. Y puede ser que alguna persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, también tenga una enfermedad incurable. Puede que usted tenga una enfermedad como un cáncer terminal. Puede ser que usted esté pasando por una situación realmente caótica que le quita a usted ese privilegio de disfrutar todo lo que ha logrado. Pues mire, el caso de Naamán, que era general, que era un hombre que le tenían en gran estima, era un hombre valeroso en extremo. Todos esos privilegios se los consumía la lepra. Pues así es, cuando uno tiene una enfermedad terminal, todo lo que uno tiene, puede que tenga 20.000 edificios, 20.000 millones de dólares en el banco y que tenga todos los privilegios del mundo, la lepra o cualquier enfermedad le quitan la alegría de vivir a cualquiera. Entonces, usted puede estar diciendo ahí, pues, yo, ¿de qué me sirve lograrlo todo y ser víctima de una enfermedad como esta? Pues para eso está escrito. En este contexto de lo que estamos leyendo, déjeme decirle lo siguiente: la prueba, la dificultad, la enfermedad, y como a veces digo, va a sonarle un poquito raro para usted que nunca ha oído esto, pero yo siempre digo que el diablo es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un siervo de Dios. El diablo no va por libre. El enemigo es un instrumento de Dios para alcanzar propósito. Si no, pregúntenle a Jesús, que dice la Biblia que el Espíritu de Dios lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. O dígale a quién más, a Job, que dice que fue puesto a prueba precisamente por Satanás. O qué decirle a Pedro cuando Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. ¿O qué decir del apóstol Pablo? ¿Sabe lo que dijo Pablo? En cuanto a que Pablo había recibido mucha revelación, dijo: me ha sido dado un mensajero de parte de Satanás, un aguijón en la carne, para que me abofetee. Entonces, a lo último, nosotros no terminamos de entender que los problemas, que las enfermedades, que el mismo diablo no es sino un instrumento de Dios para nosotros desarrollar el máximo de nuestro potencial. Que el Señor nos ayude. Mire, por la lepra, Naamán pierde todo lo que gana. Malo o bueno, ya nos daremos cuenta más adelante. Por la lepra, la muchacha que fue raptada cobra sentido. Una mujer que posiblemente estuvo ahí en el momento en que es raptada, triste, llorando, pero después se convirtió en un instrumento del mensaje más
clave de la historia, porque es gracias primeramente a Dios, pero a ella, que es la que le comenta a su señora, es decir, a la esposa de Naamán, que hay un profeta que puede limpiar a su señor. También por la lepra, el rey de Siria escribe cartas al rey de Israel. De alguna manera, pues, se establece una comunicación, una relación entre esos dos reyes. Por la lepra, Naamán invierte todo lo que tiene. La cantidad de dinero que llevaba Naamán, dice aquí el texto, 6,000 piezas de oro, talentos de plata, vestidos de lujo. Así que en todo esto por la lepra se saca a flote no solamente el hecho de todo el dinero que tenía Naamán dispuesto a pagar para ser sano, sino que por causa de la lepra se despliega todo un ejército, el ejército sirio, yendo a nada más y nada menos que a la tierra de Israel. Por la lepra, el general Naamán obedece al profeta Eliseo. Por la lepra, el general se sumerge 7 veces en el río del Jordán. Y por la lepra, póngale cuidado a esto, Naamán, el general sirio, conoce a Dios. ¿Y qué decir cuando Naamán llega finalmente donde su señor? Toda la compañía, todo el ejército de los sirios, el rey de Siria, todos se enteraron que hay un Dios grande y poderoso, como espero que usted a esta hora esté entendiendo que esta historia no está escrita para entretener a nadie. Así que cualquiera que sea el problema, la dificultad, Dios es grande, poderoso, para sanarte, para liberarte, para sacarte de cualquier dificultad. Permítame recordarle lo que Jesús dijo en cierta ocasión. Eso está escrito en Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12. Póngale cuidado. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y luego en el versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la historia que acabamos de leer tiene en todo el desarrollo un mensaje de grandeza, de señorío, de poder, de autoridad, de dominio, por un lado. Y por el otro lado vamos a encontrar un mensaje de obediencia, de humildad, de servidumbre. Póngale cuidado a lo siguiente. En el texto hay actitudes muy interesantes tocante a la palabra siervo. No se le olvide nunca, la palabra siervo es una palabra clave. Tan clave es que Naamán termina repitiéndola muchas veces al final del relato. Siervo, siervo, soy siervo, tu siervo. Entonces, en el texto que acabamos de leer, hay expresiones de humildad, de sometimiento. Por ejemplo, la muchacha a la cual servía la mujer de Naamán, cuando ella dijo, si mi señor supiera que en Israel, si mi señor, ese es un lenguaje de humildad, de sometimiento. Puede ser que para esta época mucha gente diga, no, yo que me lo voy a someter a nadie. Pues nosotros en la arrogancia, en la prepotencia, en el orgullo, en la altivez que manejamos, hay en la mente de los seres humanos en la actualidad una arrogancia e indiferencia hacia Dios. Mire, el orgullo se define de una manera sencilla. El orgullo solamente se centra en el que el ser humano no reconoce que Dios es su creador. Entonces en la actualidad la arrogancia, la prepotencia del ser humano, que Dios ni que nada, no hay ni creador ni nada, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana.
Eso es un orgullo, una prepotencia. Pues aquí en este texto hay un elemento fundamental para que Dios manifieste de una manera su gloria, su amor, su gracia, y es la humildad. Por ejemplo, cuando dice el rey sirio al rey de Israel: yo te envío a mi siervo Naamán. Imagínense, Naamán es llamado en el versículo 1 general, pero el rey de Siria le llama mi siervo Naamán. Por otro lado, dice que si Naamán llega donde finalmente está Eliseo, y Eliseo lo envía a sumergirse en el río del Jordán, que ese es lo que yo llamo el momento crítico, que más adelante lo vamos a considerar. Finalmente Naamán es convencido por sus criados, por sus asistentes. Dice, y sus criados se le acercaron y le dijeron: mi señor, padre mío. Mire todo ese lenguaje de humildad. En todo ese ir y venir de acontecimientos, al final de esta historia, la palabra que más Naamán repite, como decía, es la palabra siervo. La repite incluso 2 veces refiriéndose a Dios. Que Dios me perdone si yo entro al templo de este Dios pagano y me arrodillo. Que Dios perdone a su siervo. Y todo ese lenguaje en torno a la palabra servir. Así que, por un lado, hay niveles de autoridad. Señores, autoridad, dominio, control. Por ejemplo, el general Naamán, señor del ejército. El rey de Siria, señor de toda Siria. El rey de Israel, pues mira, la máxima autoridad de Israel. La señora de la criada, claro, la ama de casa, la dueña del asunto. Y por último, el profeta Eliseo, con autoridad también. Entonces hay ese contraste entre elementos propios de la autoridad, del señorío, del mando, y por otro lado tenemos los siervos, el siervo Naamán, la criada, tenemos al siervo Giesi, tenemos a los criados de Naamán que lo seguían, luego los soldados, la compañía de soldados, todo ese cuadro de gente sujeta. Y por otro lado hay un cuadro de gente que son señores. Ahora, permítame mostrarle esta gráfica porque es interesante. A esto le he llamado los 4 poderes. Mire el texto bíblico, todo lo que encierra. Ahí hay 4 poderes dominados por un poder mayor. Hay un poder político. ¿En qué parte? Cuando se está hablando del rey de Siria y del rey de Israel, eso es un poder político. Y luego hay un segundo poder. ¿Cuál es el poder? Militar. Está nada más y nada menos que el general Naamán, saliendo con toda su tropa a la casa de Eliseo. Eso tiene que ver precisamente con el poder militar. Pero luego viene el otro poder, nada más y nada menos que el poder religioso. Cuando Naamán menciona que allá en Siria hay un templo y hay un Dios, allí hay un poder religioso. Y cuando Naamán llega donde el profeta Eliseo, ese es un poder también que gira en torno a lo religioso. Y por último, un poder económico. Mire la cantidad de miles de piezas de plata, de oro, 6,000. ¿Cuánto valdría eso hoy día? Entonces tenemos poder político, poder religioso, poder militar y poder económico. Los 4 poderes que mandan en este mundo están registrados ahí. Pero hay un poder que sume y consume a todos estos 4 poderes. Y es el poder precisamente de la enfermedad. La lepra. Ese es un poder mayor. Ahí no vale en esa guerra cuartel, mi estimado amigo. La enfermedad, como decir hoy día,
acerca del coronavirus. No hay lugar, no hay personas, se han muerto gente en el contexto de lo político, en el contexto de lo económico, en el contexto de lo religioso y en el contexto de lo militar. Se han muerto por causa del coronavirus mucha gente. Así que hay un poder mayor, y poder sobre poder. Hay alguien en esta tierra que piensa que tiene el poder de todo. Pues usted, mi estimado amigo, entienda que hay uno mayor, y es precisamente ahí donde quiero llevarlo, en el momento crítico del general Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán es enviado a un río que es el río del Jordán a que se sumerja 7 veces. Es un asunto incoherente. Imagínense que el profeta manda a un general a bañarse en uno de los ríos más contaminados que puede haber. Entonces el general, en ese momento crítico, dijo: bueno, yo pensaba que era que Eliseo iba a salir y me iba a imponer las manos y en el nombre de su Dios yo iba a ser sanado. Pues mire, no es como usted piense, ni es la forma como nosotros pensamos que tienen que suceder las cosas. Hoy día el hombre de pecado, hoy día el hombre orgulloso, arrogante, prepotente, no hace sino blasfemar y vociferar contra el Dios creador del universo. Y no hace sino negar a toda costa su existencia, porque Dios no les hace como a ellos les parece. Pues mire, déjeme decirle lo siguiente: Dios es Dios, creador de todas las cosas, y Él hace con lo que ha creado lo que bien le parece. Él es el Señor de todo lo creado. Un detalle más. En Lucas capítulo 1, versículo 38, la Virgen María, la madre de Jesús, dijo las siguientes palabras: y bueno sería que todos los que siguen a María y todos los que tienen ese fervor hacia la Virgen María se aprendieran no solo de memoria, sino que vivieran conforme a lo que dijo la Virgen María. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¡Wow! La Virgen María nunca escribió un libro, pero esta palabra tiene un contenido que yo llamo eterno, que libera, una verdad que transforma, una verdad que sana, aleluya, una verdad que nos hace a nosotros realmente diferentes. ¿Cuál es? Entender que si nosotros reconocemos que Dios es Señor y nosotros sus siervos, Naamán fue enviado a través del profeta Eliseo por Dios a que se sumergiera en el río del Jordán. Eso era una palabra dada por Dios, pero era absurda, era incoherente, no entra dentro de la lógica. Como a usted, mi estimado hermano y amigo, muchas cosas no le pueden parecer a su manera como lo debería hacer Dios, pero Dios lo hace como quiere. Él es el dueño de todo lo creado, lo visible y lo invisible. La Virgen María, mi estimado amigo y hermano, estaba nada más y nada menos que enfrentando toda una situación compleja, porque el ángel le había dicho que ella iba a ser, precisamente iba a concebir del Espíritu Santo. El primero que iba a tener que darle cuentas era a su novio José, y a ver cómo lo explicaba. Y luego la cultura dentro del pueblo de Israel, que si una virgen desposada resultaba embarazada antes del matrimonio, la apedreaban. Uf. Entonces, para María no fue fácil aceptar la palabra. Para Naamán, en el momento crítico de decir: yo que me voy a bañar al río del Jordán, y se fue enojado. Ese es un momento crítico. Ahí es donde la cuerda se tensa.
Y ahí es donde la situación se pone realmente contundente. Mi estimado hermano, las enfermedades, los problemas, las situaciones llegan a un momento de nuestra vida que nos apretan tanto, donde usted tiene que decidir a ciencia cierta lo que va a hacer. Y una de las cosas importantes que espero usted haga, se humille delante del Señor, como lo hizo Naamán, como lo hizo la Virgen María, y como finalmente en el texto dice, Naamán hablando ya de su experiencia, dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Gracias a la lepra, Naamán llegó a conocer al Dios verdadero. Gracias a la lepra, todo Israel conoció que hay un Dios verdadero. Todo Siria conoció que Dios es real. Gracias a los problemas y a las dificultades. Déjeme terminar con este texto que escribiera el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6. Terminar con esto. Dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo repito una vez más: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No hay otra. Dicen los que saben que uno anda más lejos de rodillas que de pie. Ahí lo dejo. Bendiciones. Será hasta la próxima.